Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Una charla, ¿no? Para ver. Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Gabriel del Águila, loretano, amazónico, que radica en Israel, más precisamente en Beersheba. Y como ustedes saben, Israel en estos momentos está viviendo momentos de tensión, de situación bélica, por llamarla de alguna forma. Y en Perú, en Iquitos, en Loreto, llega información de todo tipo y de todos los sentidos. Pero hay también una desinformación desde el origen del conflicto, las consecuencias del conflicto y el contexto del conflicto. Y esa desinformación puede generarse dentro o fuera de Israel. Pero ¿cómo se vive estando en Beersheba? ¿Cómo se entiende estando en Israel esta situación? De ello queremos conversar con Gabriel del Águila, que para mayores señas, no sé si presentarle como músico, como productor periodístico, pero de todas maneras un loretano que radica hace mucho tiempo por allá, por Israel. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes en Perú. Allá debe ser ya cerca de la madrugada, ¿no? ¿Qué tal, Jaime? Realmente gracias por la comunicación. Sí, exactamente son las 12:02 de la madrugada acá. Está empezando la madrugada. Una madrugada que esperemos que como las dos que han pasado, estén en silencio, porque ya no está habiendo bombardeos por las noches, salvo hoy día, de lunes, en las horas de la tarde, hubo un bombardeo en Beersheba. Beersheba es donde vivo, es cerca del desierto del Negev y es grande y se divide como en cuatro distritos, en cuatro partes, y en las cuatro partes es que bombardearon hoy día, te estoy hablando. Digamos, para ponernos Ahora, en el contexto, Gabriel, es la distancia que hay entre Bellavista, Nanay y el aeropuerto, más o menos, que está Beersheba de la zona de la Franja de Gaza, ¿o me equivoco? de Beersheba, es un poco más, Más. felizmente, Ujú. pero podríamos hablar de repente, no sé, 30 kilómetros más, o 30 sea, a kilómetros. Beersheba. Ujú. Por eso es que tal vez el ataque, esta masacre que perpetró el grupo terrorista Hamas, no llegó acá a Beersheba. Lamentablemente, sí ocupó 20 comunidades de la zona de frontera, de la zona fronteriza, especialmente en la comunidad o en la ciudad de Sderot, que es una ciudad que también es compartida con árabes, porque y la gente tiene que saber, acá en Israel, dentro de Israel vive 1 millón, punto, no sé cuántos de árabes que practican su religión libremente. Cuando tú dices del ataque terrorista de Hamas, podríamos hacer una comparación, terrible comparación en verdad, con lo que sucedió en Tarata, acá en Perú, en Lima, un ataque de esa forma o elevado la potencia. Mira, en verdad la comunicación debió haber empezado, en verdad, con, con el tema de que nosotros acá en Israel en general, mientras Ujú. conversamos, estaba pasando aviones de guerra de Israel, que todas las noches está controlando los aires. Ya. Bueno, la cuestión es que la sociedad israelí está muy dolida, muy traumatizada por lo que ha pasado, porque ha sido muy grave. En la historia de Israel no se ha visto algo tan fuerte después del Holocausto, porque ciertamente hubo operaciones, recordemos las Olimpiadas de Múnich, la gente olvida capaz, pero
atletas que no tienen nada que ver fueron asesinados en Alemania. Este, justamente por una organización era la OLP, Palestina. Claro. Entonces, esto no se compara, como te digo, salvo después del Holocausto, mucho más que Tarata en la historia no se ha visto algo tan salvaje que nos hizo recordar las imágenes que hemos visto, bueno, de ISIS, de la yihad islámica hace poco en Irak, las decapitaciones, la destrucción de hogares y de monumentos. En este caso, entraron a un festival de música, que A un mayormente le llaman concierto. rave, que era un festival de música electrónica, un festival de música que tenía el eslogan Festival de Música por la Paz. Y habían varios pro palestinos que ahorita están secuestrados, están confirmados. Y entonces ahí murieron 260 personas de las 1.000 personas que habían ido a ese concierto. Solamente ahí quemaron vivas a las personas, a las mujeres las apalearon, las violaron en medio de los cuerpos muertos. Y lamentablemente, o para bien o para mal, porque es ahí donde jamás se sacó la máscara, porque ellos mismos pusieron los videos en las redes sociales y lo pusieron a través de un canal de Irán. Entonces, a buen entendedor o a personas que quieren entender y razonar más allá de los sesgos y prejuicios heredados, tal vez, es mirar la información. Yo intento ser lo más, tal vez no imparcial, pero como en mi No papel se de puede ser imparcial comunicador, con un ataque así. Y tú lo no llamas se también, puede porque el otro día ser. conversamos con la hermana Marinela Flores, la hermana del soldado pugalpino fallecido Gabriel, y ella Brandon, nos decía, yo lamento que haya gente que no llame por su nombre. Esto ha sido un acto terrorista. Esto de exacto, Hamas son terroristas. Tú también tienes esa misma, yo no diría por percepción, pero esa misma supuesto, 100, opinión. 1000%. Primero que hablamos de un grupo que en sus estatutos, o sea, de creación, tiene como misión acabar con el pueblo de Israel. Está en los estatutos, basta googlear Sí. y si no se quiere leer, entra a YouTube y hay los estatutos de Hamas. Jamás es comparable con Sendero Entonces, Luminoso, ya que nosotros vivimos algo parecido, comparable totalmente y yo he pero estado dando más este todavía. ejemplo mucho más porque el salvajismo en verdad no es de seres humanos, son de animales, porque abrir el estómago de una mujer embarazada para luego apuñalar al feto, sacar al feto hay, hay la imagen de eso. Ni los chimpancés hacen eso. Los animales no hacen esa barbaridad. Entonces estamos hablando de seres malvados que lo único que han querido, porque esto también fue un ataque suicida por parte de ellos. Ellos saben que Israel tiene un ejército que puede acabar con ellos y con todo, si quisiera, con toda esa parte de la Franja de Gaza lo haría. Israel ha estado intentando paz y nunca se ha dado. Jamás es una agrupación terrorista que ha secuestrado a su pueblo llamado Palestina. Entonces, esa gente vive también secuestrada por el horror que Y hay ellos que decir que dan. no son todos los palestinos, ¿no? En Palestina es un grupo como Hamas que tiene precisamente, como tú dices en sus estatutos, esa intención y ese objetivo, acabar con el pueblo de Israel. Sí, es muy complicado, como yo dije a un conocido, esto no es blanco y negro, más bien es marrón con puntos grises. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con este trato del tema de Gaza. Gaza se parte en dos. Está, mejor dicho, Palestina, lo que se llama Palestina. Está la Gaza y luego está Cisjordania. Entonces, Cisjordania está gobernada por lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, me parece, ANP.
En cambio, la franja de Gaza, Gaza en sí, ha sido tomada por este grupo de Hamas que desde 2006 entró al poder mediante votación. Es como si la gente hubiera votado al Movadef ahora, que es Sendero Luminoso, o que son o que están los terrucos más terrucos que hubo en el Perú ahí metidos. Entonces, es lo mismo, es la comparación, pero como te digo, Sendero queda chico ante la Ahora, maldad. y Gabriel, acá, como tú sabes, hay una solidaridad con el pueblo de Palestina, hay una situación Ujú. complicada contra Israel por parte de algunos, yo no sé si llamarlos líderes de opinión, pero al final que publican en redes, dos de ellos, Daniel Abu Ghataz, excongresista, expresidente del Congreso de la República, Sigrid Bazán, actual congresista, ella vinculada a grupos de izquierda, es verdad, Daniela Bogotás ingresó con el presidente Ollantumala, pero ellos no solamente se han solidarizado con el pueblo de Palestina, con Palestina, sino que han repudiado la respuesta de Israel. ¿Por qué crees que se dan este tipo de opiniones que, según nos estás comentando, están fuera de foco y fuera de la realidad que se vive allá? Bueno, primero porque es una desinformación total y me parece que, o sea, yo no entiendo, me parece que las corrientes políticas piensan que ser del pueblo y por eso digo los conceptos de pueblo, de resistencia, de revolución, en verdad están muy distorsionados respecto a esto. Esto fue un ataque de un grupo terrorista, jamás. Hay más de, hay 1.300 muertos acá en Israel. Como te dije, 260 que fue en el festival, 400 desaparecidos, 400 desaparecidos, 297 exactamente cuerpos que no se pueden aún ¿cómo se pueden ver, identificar porque les han quemado vivas, algunos les han destrozado los huesos. Son imágenes realmente muy salvajes. Y Ahora, de desde que tu el estadía en político Israel es no, la primera vez que estás viviendo una situación así, Gabriel. pienso que el mundo está viviendo por primera vez una situación así. Sí, te digo porque no Lamentablemente, sé si recordarás la vez pasada que estuvimos en Israel, alerta en todo Israel, porque un misil desde Palestina intentaba cruzar la frontera y caer sobre Tel Aviv. Y le interceptaban los misiles, los contramisiles Israel. Esa situación no se ha vivido, sino que no es interceptar misiles de uno y otro lado, sino es un ataque a un lugar donde había gente en un festival. Eso ya es diferente, ¿no? es diferente. La mayoría de personas desarmadas, había un par de policías que eran seguridad del festival. Han entrado a casas y han matado a familias enteras. La sociedad israelí está traumatizada por lo que ha vivido. Las mujeres, las madres de familia, al ver las imágenes, inmediatamente pensaron en sus hijos y en querer huir. Sin embargo, hoy por hoy, como no sé si ya se sabe, pero ya se tomó el control nuevamente de la frontera y inclusive solamente se está esperando la incursión de Gaza, ¿no? Uh -huh. Hoy día justamente hubo ya, o están habiendo acercamientos internacionales, ¿no? Inclusive Putin dijo que puede entrar, ya no como en tono de amenaza, sino de decir que puede apaciguar las cosas, porque jamás ahorita lo que está haciendo es soltar videos de los secuestrados, de los rehenes, haciendo ver que están bien y que quieren negociar. Como te dije, esto fue un ataque suicida. Pero lo más preocupante, y discúlpame de volver a tu pregunta, ¿no? Es la falta de humanidad de algunas personas que ni siquiera han tenido o han esperado al menos 5 minutos de duelo por las personas, por los niños, 40 bebés que han muerto, degollados y quemados vivos en sus cunas. Y eso está ahí.
Ahora, y que no tengan una solidaridad de al menos 5 minutos, porque ponían que sí, que nosotros no podemos, pero, el gran pero, y empezaron a soltar las mentiras, que un ex congresista como Abugatas mienta tanto y meta tanto sesgo, porque mira, este problema no viene de 1948, porque luego de esa guerra que se juntaron los 5 países árabes, ni bien una nación estaba naciendo, Israel, a atacar 5 naciones árabes unidas a una, Israel les ganó. Después de eso, los Gazatí podía pasar a trabajar a Israel sin ningún control y no había muralla. La cosa es que la muralla viene ante los atentados. La gente no se pregunta por qué. La muralla existe por los atentados. No hay que olvidar que en Jerusalén explotaban hombres bombas en los buses. Entonces, hace poco, por este lamentable suceso, han decomisado los alimentos de los gazatíes y en los arroces estaban las municiones, las balas. Hay un video colocado por ellos mismos, por eso digo que ellos se sacaron la máscara, donde hacen ver que están rompiendo, cortando más bien, 5.000 kilómetros de tubería de agua potable Ujú. para hacer los cohetes. Entonces, más pruebas, bueno, no. Ser de izquierda no significa apoyar a los terroristas. Hay que diferenciar. Hay un pueblo que se llama O como en Perú, Palestina. ¿no? Ser progresista no quiere decir avalar ese tipo de situaciones o coincidir con ese tipo de actitudes de Hamas, Ay, ¿no? el progresismo es el mal ahorita del mundo y acá también entró. Y por eso es que hubo una gran división antes que pasara esto, una gran división políticamente. Acá lamentablemente se entró al juego de la izquierda y derecha, porque es un juego, al final los dos son eh, uno puede votar por cierto partido, pero ni bien gana el partido, tiene que ser el primer opositor, porque uno tiene que pensar en la mejoría del pueblo, no ser el ayayero, como se dice, ¿no? Sí. Pero bueno, esos son ya pues visiones Ahora, políticas que ya no me quiero días meter. después de este atentado, de esta acción terrorista, Gabriel, eh, hay cierta tranquilidad, pues, hay consternación, es una tragedia, pero yo conversaba con algunos amigos, decían, no, eso dentro de un mes se va a estar más tranquilo y todo ello, y hay más tranquilo, la gente ya, porque se suspendieron las labores, se suspendieron las clases, hoy se está retomando la vida laboral, estudiantil en Israel. Sí, gracias por la pregunta, porque yo en verdad justamente quiero informar bien esto, porque Sí, inclusive hasta las familias llaman llorando porque sí, piensan lo sí. peor. Yo como que estaba intentando o intento, ¿no? Señalar es de que esto no fue un enfrentamiento entre ejércitos y que el ejército de Israel perdió y ellos entraron a acabar con todo el pueblo. No, esto fue una incursión terrorista. Entonces, luego de 5 horas aproximadamente, el ejército reaccionó. Y ahora, de hoy en hoy, todo el ejército está parado. 300.000 soldados de reserva, o sea, personas como yo, padres de familia, se fueron, agarraron sus cosas y se fueron, se enlistaron. 30.000 vinieron ya de la zona de Europa. 120 o 29 por ahí de Sudamérica, todos israelíes que han sentido el llamado ante esta desgracia. Ahora, yo me sorprendo bastante del coraje de este pueblo, porque ciertamente, como te digo, es una sociedad traumatizada, por eso es que hay tantos controles, por el temor a que haya siempre un atentado terrorista. Por eso está el muro, por eso están los controles. Nadie se pregunta el por qué. Basta googlear, como digo, y ahí van a encontrar el por qué. Entonces, esto es lo que sucede, pero te cuento que esto pasó el sábado y el día lunes ya estaba trabajando la gente. Lo que sí se hizo es el protocolo
que se hace lo que mayormente pasa cuando hay peligro de bombas, ¿no? Nos botaron 6.000 bombas y van contando, porque como te voy a decir, hoy día han votado acá en la zona de Beersheba, siguen votando en Tel Aviv, en Ashdod, Herzliya y Ashkelon. Felizmente, por así decirlo, ya no votan tanto por acá, pero estas cuatro ciudades sí O sea, diariamente hasta el el momento grupo Hamas sigue atacando. sí. Israel dio un pare para que la gente pueda salir de Gaza. Si te das cuenta, Israel proclamó guerra. Es el primer ejército que avisa que va a atacar. Y yo no he visto eso en ninguna parte. Mandan folletos en árabe y en hebreo diciendo salgan, por favor. Y el gran pretexto es decir, pero ¿a dónde van a salir? Se olvidan que en la parte de atrás, por así decirlo, de la frontera de la franja de Gaza está Egipto, que por Nos falta ver el 16 mapa, años ¿no? ha cerrado la frontera. Por 16 años le ha cerrado la frontera. Dicen malvados israelitas y eso también me amarga porque dicen, generalizan. No, y además Y hay que decir que hay palestinos trabajando en Israel. hoy día han entrado palestinos a trabajar Sí. porque Y esas, tienen como una visa de trabajo y tienen que pasar por un control porque lamentablemente no sabemos si está entrando una bomba o con qué intención. Y ya pasó varias veces en los controles, Gabriel, y a abren las quienes dicen que la cajuelas y respuesta encuentran de Israel, armas. y que a quienes dicen que la respuesta de Israel es muy dura, es el gigante contra el pequeñito, el rico contra el pobre, a quienes dicen así, desde Beersheba, desde tu estadía familiar, desde tu ciudadanía israelí, ¿qué respondes? Bueno, repíteme la pregunta, disculpa, se me fue. A quienes dicen que la respuesta israelí contra este ataque es muy agresiva, el fuerte contra el débil, el rico contra el pobre, el poderoso contra... Ah, eh, entiendo. ¿Qué Bueno, respondes? bueno, primero que no me crean a mí, busquen, investiguen por sí mismos, que es lo mejor, y no crean a tanto pseudo intelectual que sale diciendo fechas y esto y lo otro, que en verdad tergiversan todo. Si a ti te mataran a tu hija, secuestraran a tu mujer, no sabes qué están haciendo con ella, no sé cómo tú reaccionarías. Entonces, esta reacción es porque nosotros tenemos un ejército y si el ejército está golpeando una ciudad es porque en los hospitales de esa ciudad, en los jardines de ese hospital, en la misma agencia de la ONU y nuevamente digo, en Internet se ha encontrado que hay lanzamisiles, su armamento, sus almacenes de bombas están en media ciudad. ¿Por qué? Lo que ellos quieren es que el ejército de Israel mate la mayoría de gazatíes para seguir con esta narrativa, justamente de como tú dices, el poderoso, el imperialista, el amigo de Estados Unidos. Lamentablemente hay gente que se bloquea cada vez que escucha Estados Unidos y agarra una camiseta y sin razón defiende esa camiseta. Yo no digo que defiendas a Israel, como yo digo, gracias a Dios, yo pienso que Israel no necesita que uno le defienda con la boca, pero sería bueno despertar y ver que iraníes hay en todas partes. Irán es una de ellas. Sí, pues. Y Rusia también. Y está bien esta Y no relación hay que nada de malo en hacemos, decirlo. Gabriel. Gabriel, está bien esta relación que hacemos. Jamás, Sendero Luminoso, Sí. ataque de Hamas a este lugar, a este festival de baile, igual Tarata. ¿Está bien esa relación? Está bien para hacer una analogía, pero como te digo, No es tan simple, pues. potenciado a 1.000, Sí, potenciado a 1.000. Y es como te mayor. digo, ellos eligieron todo porque fue en día de Shabbat, que es el día sagrado para algunos que viven acá. Porque acá hay cristianos, hay Se ateos, terminaba una hay jornada de árabes. oración, ¿no? Era Simchat Torah, inclusive, era una festividad, inclusive, que era por el recibimiento de lo que es la Torah, la Biblia, en lo que es el cristianismo, y eso se eliminó.
era justamente el momento que se cumplió los 50 años también de la guerra de Yom Kippur, una guerra que también agarró mal al país. Dicho eso, yo te doy un dato ahorita, justamente el Servicio de Inteligencia del Interior de Israel, el Shin Bet, o el Shabak, también conocido, se responsabiliza por el ataque, por no haber sabido. Dentro del país pensamos que hay traidores porque es imposible Sí, pues. que no hubiera estado tan atento a la inteligencia, todo. Lamentable, en verdad. El pueblo de Israel vivió una división tremenda por la política. Se mezclaron, como se está pasando en todo el mundo, hay que ver España, desastre para mi opinión. Ministro de la Mujer, de Igualdad, robo de dinero, ¿verdad? No se da nada. Y ese es el modelo a seguir. En Israel lo han querido implantar y jamás mandó este ataque y lo que hizo es unir al pueblo. Gabriel, muchísimas gracias y para tranquilidad de no solamente de quienes te conocemos, de tus familiares y de tanta gente que tiene familiares radicando en Beersheba, en Israel, Sí. en verdad, digamos que ha disminuido el ataque, pero continúan los ataques, se vive un clima de tensión, pero hay que de alguna manera propiciar a que la paz vuelva y que no hay desarrollo posible en un conflicto bélico. Así que muchas gracias y solidaridad con todos ustedes allá, Gabriel. Gracias por haber aceptado conversar con Pro y Contra. Gracias, Jaime, por la entrevista. Una última cosa, se hablaba de desabastecimiento del país y muchas cosas. No, hay todo, gracias a Dios, y de a poco se supone que tendríamos que ver la normalidad. Como te digo, sábado fue el ataque, el día lunes la gente empezó a trabajar y yo me tomé la semana de descanso, pero el movimiento está volviendo en el país de a poco. Lamentablemente acá se vive así. Y bueno, gracias por la comunicación. Saludos. Gracias, señor. Saludos. Gracias. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.